Isabella Ward fue arrancada de su mundo por Nakai, un guerrero apache marcado por la pérdida y el rencor. Al principio solo sintió miedo y odio, pero en medio del desierto y la persecución, descubrió que bajo sus cicatrices había un hombre capaz de ternura. Entre la arena y la sangre nació un lazo improbable, un refugio donde el amor se volvió más fuerte que la guerra. El sol de Texas no conocía la piedad. Era un martillo dorado que golpeaba la tierra agrietada y seca, levantando un polvo rojizo que se pegaba a la piel como una segunda naturaleza. Para Isabella Ward, a sus 22 años, ese sol era el guardián de su jaula. Sentada con la espalda rígidamente erguida sobre su yegua, sentía el peso del cielo azul, vasto e indiferente, como el techo de la fortaleza de la que anhelaba escapar. Llevaba el vestido de viaje que su padre consideraba apropiado, pero en su corazón sentía el anhelo de sentir la brisa del mar, un océano que solo conocía por los libros. La columna de caballería avanzaba a un ritmo lento y fatigado. Regresaban al fuerte Davis después de una tensa negociación con los líderes apaches. Su padre, el capitán Thomas Ward, cabalgaba al frente, una figura imponente cuya silueta parecía tallada en la misma roca y el sol del desierto. Isabella lo observaba, admirando su fuerza pero ahogándose en la sombra de su disciplina. Para él, el mundo era una serie de órdenes y cumplimientos. Para ella, era un tapiz de sueños sin tejer. El objetivo de este tramo del viaje era simple: llegar a casa, volver a la sofocante seguridad del fuerte. Pero el objetivo de Isabella era más profundo. Era sobrevivir a otro día sintiéndose como un pájaro con las alas recortadas, anhelando un vuelo que ni siquiera sabía cómo empezar. El paisaje era majestuoso y terrible a la vez. Montañas de roca desnuda se alzaban en la distancia como centinelas dormidos, y los cactus saguaros levantaban sus brazos al cielo en una súplica silenciosa. Este era el territorio apache, una tierra que respiraba historias antiguas y peligros presentes. Aunque una tregua se había firmado, el aire estaba cargado con una electricidad que no era producto del calor. Su padre se acercó a ella, su caballo resoplando a la par del suyo. Su rostro, curtido por años de campañas, rara vez mostraba emoción. «Mantén la cabeza erguida, Isabella», dijo. Su voz era un murmullo grave, no una orden, sino una costumbre. Un soldado no muestra debilidad, ni siquiera ante el sol. «No soy un soldado, padre», pensó ella, pero solo asintió en silencio. «Sí, padre». Siguieron cabalgando. El único sonido era el crujido del cuero de las sillas de montar y el trote acompasado de los cascos sobre la tierra seca. Fue entonces cuando el mundo cambió. No fue con el estruendo de un disparo, sino con un silencio antinatural que cayó sobre ellos como un manto. El viento se detuvo, los pájaros callaron, los caballos se agitaron, sus orejas girando nerviosamente. El capitán Ward levantó una mano, deteniendo la columna. Sus ojos, agudos y entrenados, escanearon las colinas rocosas que los flanqueaban en el paso Comanche. Pero no vieron nada. El ataque no vino de frente, sino desde dentro, desde la propia tierra. De repente, el polvo se levantó, no por el viento, sino por una fuerza invisible. Sombras veloces surgieron de entre las rocas y los arroyos secos, moviéndose con la fluidez del agua y la velocidad de un halcón. No eran hombres, eran espíritus del desierto. El caos estalló. No hubo gritos de guerra, solo el sonido de caballos relinchando de pánico y cuerpos cayendo sordamente. La columna se deshizo en un torbellino de confusión y miedo. Isabella tiró de las riendas, tratando de controlar a su yegua aterrorizada, que se encabritaba y giraba sobre sí misma. Vio a su padre a lo lejos, tratando de organizar una defensa que era imposible contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. La sensación principal no era de una batalla, sino de una fuerza de la naturaleza, un terremoto viviente que los había engullido. Entonces, su mundo se inclinó violentamente. Un lazo de cuero silbó en el aire y se apretó alrededor del pecho de su caballo. La yegua se desplomó, e Isabella fue lanzada por el aire. El golpe contra el suelo le robó el aliento y la dejó aturdida, con el sabor del polvo y el miedo en la boca. Por un instante, solo oyó el latido frenético de su propio corazón. Cuando levantó la vista, una sombra se cernía sobre ella.
Un guerrero apache la miraba desde arriba. Era alto, con el cabello negro y largo atado con una cinta de cuero. Su rostro era un mapa de severidad y experiencia, marcado por el sol y por una larga cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Pero fueron sus ojos los que la capturaron. Eran oscuros, profundos y llenos de una furia antigua. Sin embargo, debajo de esa furia, Isabella vio algo más, algo que la desconcertó, un destello de dolor contenido. Sin decir una palabra, el guerrero la levantó del suelo con una facilidad que la dejó sin aliento. Sus manos eran fuertes, pero no crueles. La subió a su propio caballo, sentándola frente a él. Su brazo rodeó su cintura como una banda de acero, inquebrantable. Isabella no luchó. Estaba paralizada por el shock y por la extraña calma que emanaba de su captor. Mientras el caballo se ponía en marcha, alejándola del caos, ella miró hacia atrás. Vio la figura distante de su padre, su mundo, su jaula, haciéndose más y más pequeña, hasta que no fue más que un punto en el vasto e implacable paisaje de Texas. El sol seguía golpeando, pero ahora no era el guardián de su prisión. Era un testigo silencioso de un destino que acababa de cambiar para siempre. ¿A dónde la llevaban? ¿Y qué futuro le esperaba en los brazos del hombre cuyos ojos contenían el peso de todo un pueblo? El mundo de Isabella se había reducido al ritmo constante del galope, al calor del cuerpo del guerrero contra su espalda y al brazo de acero que la mantenía prisionera. El paisaje rocoso pasaba a su lado como un borrón de ocres y rojos, un lienzo indiferente a su miedo. Cada sacudida del caballo era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. El recuerdo de la figura de su padre, encogiéndose en la distancia, era como una espina en su corazón. Había sido arrancada de su mundo, de su jaula dorada, solo para ser arrojada a una incertidumbre aterradora. El objetivo de su captor, a quien más tarde conocería como Nakai, no era huir sin rumbo. Después de cabalgar durante lo que pareció una eternidad, el grupo de apaches disminuyó la velocidad hasta detenerse en la cima de una meseta. Desde allí, abajo en el paso, se podía ver a la columna de soldados norteamericanos reagrupándose en desorden. El corazón de Isabella dio un vuelco de esperanza. ¿Habían venido a rescatarla? Nakai la mantuvo firmemente sujeta mientras su voz, profunda y resonante como un trueno lejano, cruzaba el valle. «Capitán Ward», gritó. El nombre de su padre, pronunciado por este hombre, sonaba extraño, como una palabra de otro idioma. Abajo, las figuras se detuvieron. Vio a su padre avanzar, con el rostro levantado hacia ellos. Incluso a esa distancia, Isabella podía sentir su furia y su desesperación. «Tiene a mi hija. Déjela ir, cobarde», respondió la voz del capitán, distorsionada por el eco. Nakai no reaccionó al insulto. Su calma era más intimidante que cualquier grito. «Su vida por la de mi gente», proclamó, su voz clara y sin vacilación. «Usted retirará a sus hombres de nuestras tierras, dará la vuelta y regresará al fuerte. Si un solo soldado cruza este paso, ella pagará el precio de sus promesas rotas». Isabella sintió un escalofrío recorrerla, a pesar del calor. ¿Promesas rotas? ¿A qué se refería? Vio la agonía en la postura de su padre. Él era un hombre de deber, un líder militar, pero ella era su única hija. El dilema era cruel, una elección imposible entre su honor como soldado y su amor como padre. Por un largo momento, el silencio fue la única respuesta. Finalmente, la voz del capitán Ward se alzó de nuevo, esta vez cargada de un peso insoportable. «Tendrá lo que pide, pero si le hace un solo rasguño, juro que lo cazaré hasta el fin del mundo». Nakai asintió lentamente, como si aceptara no una amenaza, sino un hecho inevitable. Sin otra palabra, giró su caballo, y con él, todo el grupo apache se movió al unísono, como un río oscuro que se adentra en el corazón del desierto, llevándose a Isabella consigo. Mientras se alejaban, la tensión en el cuerpo de Isabella no disminuyó, pero cambió. El miedo puro y paralizante comenzó a mezclarse con un torbellino de preguntas. Las historias que le habían contado en el fuerte, las lecciones de su padre, pintaban a los apaches como bestias salvajes, hombres sin alma movidos por una sed de violencia sin sentido. Pero lo que acababa de presenciar no era un acto de barbarie sin propósito. Era una negociación desesperada, una táctica. Se atrevió a mirar de reojo el perfil de su captor. Tenía alrededor de 30 años,
y el rostro endurecido por una vida que ella no podía ni empezar a imaginar. La cicatriz en su ceja le daba un aire peligroso, pero en sus ojos, volvía a ver lo que había vislumbrado antes. No era la mirada vacía de un monstruo, era una furia controlada, una ira que ardía como brasas bajo una capa de ceniza. Y debajo de todo, había un abismo de tristeza tan profundo que la estremeció. Este hombre no disfrutaba de su miedo, lo estaba usando como la única herramienta que le quedaba. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El calor del día dio paso a un aire más fresco que olía a polvo y a una planta amarga que no conocía. El paisaje se volvió más salvaje, más imponente. Cabalgaron en silencio, y en ese silencio, la mente de Isabella trabajaba febrilmente. El hombre que la sostenía no era una bestia, era una tormenta. Sí, pero una tormenta nacida de un dolor que ella no comprendía. Su miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado por una nueva sensación, una intensa y peligrosa curiosidad. Al caer la noche, se detuvieron en un pequeño cañón protegido por paredes de roca. Nakai finalmente la bajó del caballo. Sus piernas temblaron al tocar el suelo, débiles por el largo viaje. Por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo, y en la penumbra, la máscara de guerrero implacable pareció desvanecerse por una fracción de segundo. Vio el destello de un hombre agotado, un hombre que llevaba sobre sus hombros una carga mucho más pesada que la de una simple cautiva. El desierto nocturno cobró vida con susurros extraños y desconocidos a su alrededor. Estaba sola, rodeada de sus captores, pero por primera vez, la pregunta en su mente no era qué le harían. La pregunta ahora era, ¿por qué? El amanecer llegó sin la gentileza de una caricia, sino con la precisión de una cuchilla afilada que cortaba la oscuridad del cañón. La pregunta que había flotado en la mente de Isabella la noche anterior, el porqué de su captura, seguía sin respuesta, suspendida en el aire frío de la mañana. Vio cómo los apaches se movían con una eficiencia silenciosa, preparando sus monturas y recogiendo su escaso campamento. No había conversaciones ociosas, solo miradas y gestos que tejían una red de comunicación invisible. Le ofrecieron una tira de carne seca y un trago de agua de una cantimplora de cuero. Lo aceptó con gratitud, sin atreverse a mostrar la debilidad del hambre o la sed que ya sentía. El objetivo del día era claro y brutal: avanzar, cruzar la mayor extensión de desierto posible antes de que la noche volviera a caer. Para Isabella, su objetivo personal era aún más simple: sobrevivir. Pronto, la pusieron de nuevo sobre el caballo de Nakai, y la humillante e incómoda proximidad de su cuerpo volvió a ser su realidad. El viaje se reanudó. Si el día anterior el sol había sido un martillo, hoy era un horno. Ascendió en el cielo, no como un dador de vida, sino como un ojo de fuego que evaporaba la esperanza y el aliento. El paisaje se volvió monótono, una sucesión interminable de arena, rocas y matorrales resecos. No había nubes, no había sombra, solo el cielo blanco por el calor y la tierra temblando bajo el sol. Las horas pasaron en un silencio aplastante, roto únicamente por el sonido de los cascos de los caballos. Isabella intentó mantenerse erguida, aferrándose a los últimos vestigios de la dignidad que le habían inculcado. Pero el desierto era un maestro cruel en el arte de despojar a las personas de todo lo que no fuera esencial. Primero se llevó su orgullo, luego su fuerza. Sus labios se agrietaron. Su garganta se sentía como si estuviera llena de arena. El mundo comenzó a ondular ante sus ojos, y los rostros de los otros jinetes se convirtieron en manchas oscuras y distorsionadas. La pregunta del por qué regresó, pero esta vez con la urgencia de la desesperación. Necesitaba entender. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se giró ligeramente y su voz salió como un graznido seco. ¿Por qué? Nakai no pareció oírla al principio. ¿Por qué a mí?, insistió ella, su voz apenas un susurro. Él permaneció en silencio por un momento tan largo que ella pensó que la ignoraría. Pero entonces, su voz grave resonó cerca de su oído. «Porque tu padre escucha», respondió sin mirarla. «Y porque debes vivir». La respuesta no tenía sentido para ella. Era una contradicción, una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo armar, pero no tuvo más fuerzas para preguntar.
El mundo comenzó a oscurecerse por los bordes. Su cabeza se volvió pesada y su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia un lado. En un instante, todo se detuvo. Nakai había sentido su desfallecimiento y había detenido su caballo y a todo el grupo con un solo gesto. Antes de que Isabella pudiera procesar lo que sucedía, él estaba en el suelo y la bajaba de la montura. Sus piernas se dieron por completo y él la sostuvo para que no cayera. La guió unos pasos hasta la escasa sombra de una formación rocosa. Ella se desplomó contra la piedra caliente, cerrando los ojos. Oyó el sonido del agua siendo descorchada y luego sintió el borde de una cantimplora de cuero contra sus labios. «Bebe», ordenó él. Su voz era suave pero firme. Abrió la boca y el agua tibia, con sabor a cuero, se deslizó por su garganta. Fue el néctar más dulce que jamás había probado. Bebió con avidez, desesperadamente, hasta que una mano se posó suavemente sobre la cantimplora, deteniéndola. «Despacio», dijo él, «o te hará daño». Obedeció. Él le permitió tomar otro sorbo, y luego otro. Su mano, que antes le había parecido un grillete, ahora sostenía la parte posterior de su cabeza con una firmeza que no era brutal, sino de apoyo. Cuando terminó, Isabella abrió los ojos y lo miró. El sol estaba detrás de él, creando un halo que le impedía ver su rostro con claridad, pero pudo ver sus ojos. Y en ese momento, la furia y el dolor que siempre parecían arder en ellos se habían retirado, como la marea. En su lugar, había algo más, algo profundamente humano que la dejó sin aliento, compasión. No dijo nada. Ella tampoco. No era necesario. En ese simple acto de darle agua, en ese momento de vulnerabilidad compartida bajo el sol implacable, el abismo entre ellos se había reducido. Él no era el monstruo de sus pesadillas, y ella, para él, tal vez ya no era solo la hija de su enemigo. El viaje se reanudó poco después. Cuando Nakai la volvió a subir al caballo, algo había cambiado. Se apoyó ligeramente contra su espalda, un gesto casi imperceptible, nacido no solo de la debilidad, sino de una nueva y confusa sensación de confianza. El brazo que la rodeaba seguía siendo el de un captor, pero el corazón que latía a un ritmo constante contra su espalda era, sin duda, el de un hombre. ¿Y cuál de los dos era más peligroso para ella? La pregunta que Isabella se había hecho al final del día anterior, sobre qué era más peligroso, si el captor o el hombre, la acompañó durante toda la mañana siguiente. El gesto de compasión de Nakai había alterado el frágil ecosistema de su cautiverio. Ahora, mientras cabalgaba, la conciencia de su presencia detrás de ella era diferente. Ya no era solo una amenaza. Era una complejidad, un misterio que su mente se esforzaba por descifrar. La empatía, una vez plantada, había echado raíces y ahora crecía en el terreno de su curiosidad. A mediodía, el cielo cambió. El calor opresivo dio paso a una quietud pesada y húmeda. El azul brillante del cielo se tiñó de un color de pizarra, y el horizonte lejano se borró tras una cortina gris. Un viento repentino y frío barrió la llanura, levantando remolinos de polvo y trayendo consigo el olor a tierra mojada. Los apaches intercambiaron miradas rápidas y urgentes. La tormenta que se avecinaba no era una lluvia cualquiera, era una furia del cielo. Aumentaron el ritmo, buscando refugio. El objetivo del día ya no era avanzar, sino sobrevivir a la inminente tempestad. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a caer justo cuando encontraron lo que buscaban, una ancha grieta en la ladera de una colina, la boca de una cueva. Se apresuraron a entrar, guiando a los caballos hacia la parte más profunda. Justo cuando el cielo se rompía, la lluvia cayó con una violencia torrencial, convirtiendo el mundo exterior en un borrón ruidoso y caótico. Dentro de la cueva, estaban a salvo. El aire era fresco y olía a roca húmeda. Era un vientre de piedra que los protegía de la furia del exterior. Uno de los guerreros encendió una pequeña hoguera, y la luz anaranjada y parpadeante ahuyentó la penumbra, proyectando sombras danzantes en las paredes. El grupo se acomodó alrededor del fuego, una tregua silenciosa declarada contra el enemigo común que era la tormenta. Isabella se sentó sobre una roca lisa, abrazando sus rodillas. El calor del fuego era reconfortante. Nakai se sentó no muy lejos de ella, lo suficientemente cerca para vigilarla, pero dándole espacio. Miraba las llamas, y en su rostro,
La luz del fuego suavizaba las líneas duras, revelando un cansancio que iba más allá de lo físico. Impulsada por una valentía que no sabía que tenía, Isabella rompió el silencio. Su voz fue apenas un susurro. «Tu cicatriz», dijo, sin formular una pregunta, solo una observación. Él levantó la mano y rozó la marca sobre su ceja, un gesto automático. «Es solo una de muchas marcas que tu gente me ha dejado», respondió. Su voz era baja y sin rastro de acusación. Simplemente constataba un hecho. Isabella sintió una punzada de vergüenza. Quería decir algo, pero no sabía qué. Él pareció sentir su conflicto. «No siempre fui solo un guerrero», continuó, sus ojos fijos en el baile hipnótico de las llamas. «Antes de que las promesas se rompieran, tenía una vida. Tenía una esposa. Su nombre era Arroyo que ríe. Y un hijo, Pequeño Halcón. Tenía apenas 5 veranos». Mientras hablaba, el guerrero desaparecía, y en su lugar, Isabella veía a un hombre recordando un mundo perdido. Podía casi imaginar la risa de una mujer y la alegría de un niño pequeño. Vivíamos en un campamento de invierno, un lugar protegido por el Creador. Un lugar de paz, continuó. Un día, los soldados llegaron. Vinieron bajo una bandera de tregua. Tu gente vino a hablar de paz. Mi gente los recibió y compartió comida con ellos. Confiamos. Hizo una pausa, y el único sonido era el crepitar del fuego y el rugido de la lluvia afuera. El ataque comenzó al amanecer. No fue una batalla, fue una masacre, cerca de un arroyo que ustedes llaman White Rock Creek. El nombre, White Rock Creek, el nombre la golpeó con la fuerza de un rayo. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El mundo se detuvo. Recordó fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Recordó las cartas de su padre desde el campo, hablando vagamente de una campaña para pacificar la región. Recordó su regreso a casa, meses después, más sombrío y silencioso que nunca, y recordó la medalla. Una medalla por su valor en una campaña sin nombre, una que él guardaba en el fondo de un cajón, una que nunca celebraba, el héroe de su vida. El hombre que le había enseñado sobre el honor y la justicia. Perdía a Arroyo que ríe y a Pequeño Halcón ese día, concluyó Nakai. Su voz era un eco vacío, despojado de toda emoción. Ni siquiera pude encontrar sus cuerpos para despedirme. El fuego se lo llevó todo. Isabella se quedó helada. Una estatua de hielo junto al fuego. Levantó la vista y lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Vio más allá del guerrero, más allá del captor. Vio a un esposo sin su esposa, a un padre sin su hijo. Vio el abismo de dolor en sus ojos y comprendió la fuente de su furia inagotable. La verdad era una daga de hielo en su corazón. Su padre, su honorable padre. El hombre a su lado ya no era su captor. Era el fantasma de un mundo que su propio padre había ayudado a destruir. Y si su padre era el héroe y el villano a la vez, entonces, ¿qué era ella? La tormenta había lavado el mundo, pero no el alma de Isabella. Al amanecer, salieron de la cueva a un paisaje transformado, fresco, limpio y goteando con el recuerdo de la furia de la noche. Pero dentro de Isabella, la revelación de la historia de Nakai había dejado una devastación que el agua no podía limpiar. La pregunta que la había atormentado al final de su confesión, ¿qué era ella?, resonaba con cada paso del caballo, con cada latido de su corazón culpable. El viaje se reanudó en un silencio más profundo y pesado que nunca. Antes había sido el silencio de la enemistad y la incertidumbre. Ahora era el silencio del conocimiento, de una verdad tan terrible que no había palabras para contenerla. Sentada de nuevo frente a Nakai, ya no sentía el miedo a su captor, sino una abrumadora sensación de vergüenza. El brazo que la rodeaba ya no era una amenaza. Era el recordatorio constante del hombre cuya vida había sido destrozada por la gente de ella, por su propio padre. Fue esta nueva y dolorosa conciencia la que le permitió ver lo que antes no había visto. A medida que avanzaba la mañana, notó un cambio sutil en Nakai, una rigidez en sus movimientos, la forma en que se balanceaba casi imperceptiblemente con el trote del caballo. Al principio, lo atribuyó al agotamiento, una fatiga compartida por todos. Pero luego, cuando se detuvieron a beber en un arroyo crecido por la lluvia, lo vio con más claridad.
Mientras él se inclinaba para llenar una cantimplora, tropezó ligeramente. Fue un error mínimo, uno que cualquiera podría cometer, pero en un hombre que se movía con la gracia de un depredador, fue una alarma. Sus ojos estaban demasiado brillantes, y una fina capa de sudor perlaba su frente, a pesar del aire fresco de la mañana. Fue entonces cuando Isabella vio la mancha oscura y húmeda en el costado de su camisa de cuero, una mancha que había ignorado, pensando que era solo barro o agua. Pero no lo era. La palabra resonó en su mente, un eco de las lecciones del médico del fuerte: infección. Recordó la emboscada, el caos. Debió haber sido herido entonces. Una herida que había ocultado y descuidado, y que ahora estaba envenenando su cuerpo. El objetivo del grupo era llegar a un lugar seguro, pero Isabella comprendió de repente que su líder, el hombre que los guiaba, se estaba muriendo lentamente. Y la hija de su enemigo era la única que parecía haberse dado cuenta. En la siguiente parada, mientras los demás descansaban, Isabella se armó de un valor nacido de la desesperación. Se acercó a Nakai, que estaba sentado con la espalda apoyada en una roca, con los ojos cerrados. Otro guerrero, uno mayor con el rostro surcado de arrugas, se interpuso en su camino. «Aléjate de él, mujer blanca», dijo el hombre. Su voz era un gruñido bajo. Isabella lo ignoró, sus ojos fijos en Nakai. «¿Tienes fiebre?», dijo ella. Su voz era clara y firme, sin rastro del miedo que sentía. «Hay una herida en tu costado. Está infectada». Nakai abrió los ojos lentamente. Había sorpresa en ellos, pero también un profundo cansancio. «Si no se limpia, el veneno se extenderá», continuó Isabella, su corazón latiendo con fuerza. «Morirás antes de que llegue la noche». El otro guerrero hizo un gesto para apartarla, pero Nakai levantó una mano, deteniéndolo. La estudió durante un largo momento. La hija del hombre que había ordenado la masacre de su familia ahora se ofrecía a salvarle la vida. La ironía era tan amarga como la raíz del desierto. Él vio la sinceridad en sus ojos, la urgencia. Vio que no era una estrategia, sino una verdad simple y aterradora. Lentamente, asintió. Fue toda la autorización que Isabella necesitó. Actuó con rapidez, la adrenalina ahogando sus dudas. «Necesito agua limpia y fuego», ordenó suavemente. Los otros la miraron con desconfianza, pero una palabra de Nakai los puso en movimiento. Isabella se arrodilló a su lado. No tenía instrumentos, no tenía medicinas, solo tenía sus manos y el conocimiento que había adquirido observando. Sin dudarlo, agarró el dobladillo de la enagua de su vestido, una prenda de una vida que ya no existía, y la rasgó. El sonido de la tela rompiéndose fue sorprendentemente ruidoso en el tenso silencio. Con la ayuda de una mujer apache que le trajo un cuenco con agua caliente, Isabella se dispuso a trabajar. Expuso la herida. Estaba inflamada y roja, peor de lo que había imaginado. Con un trozo de tela limpia, comenzó a limpiarla. Nakai se tensó. Su mandíbula se apretó con fuerza, pero no emitió ningún sonido. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sus miradas se encontraron, y en la profundidad de sus ojos, Isabella ya no vio al guerrero ni a la víctima, sino simplemente a un hombre que había puesto su vida en sus manos. Y él, a su vez, vio no a la hija de su enemigo, sino a su única esperanza, a una curandera inesperada. La barrera de odio, de historia y de sangre se disolvió en ese instante de confianza absoluta. Cuando terminó, aplicó unas hierbas que la misma mujer le había ofrecido y vendó la herida con una tira limpia de su vestido. Estaba agotada, con las manos temblando. Nakai se recostó contra la roca, pálido y débil, pero la fiebre en sus ojos había comenzado a ceder. El campamento estaba en silencio. Isabella se sentó cerca, observándolo respirar. Después de un rato, los ojos de Nakai se abrieron y se encontraron con los de ella. Sus labios se movieron y pronunció una sola palabra, un susurro ronco que cambió todo. Isabella. Al escuchar su nombre en sus labios por primera vez, un nombre despojado de ira o de estrategia, se dio cuenta de que la deuda entre ellos había cambiado. Ahora no estaba claro quién era el cautivo de quién. Los días que siguieron a la fiebre de Nakai transcurrieron en una bruma de paz extraña y frágil. La dinámica del grupo había cambiado de una manera sutil pero innegable. La desconfianza en los ojos de los otros apaches
había sido reemplazada por una curiosidad cautelosa. Isabella ya no era solo la hija del enemigo, era la mujer que había arrancado a su líder de las garras de la muerte. Se había creado un nuevo tipo de deuda, una que no se basaba en la guerra, sino en la vida. Isabella encontró un propósito en su rutina. Cada mañana y cada tarde, cuidaba la herida de Nakai, limpiaba la piel con hierbas que la anciana le enseñó a reconocer y cambiaba el vendaje, un trozo de su propio vestido que ahora simbolizaba un puente entre sus dos mundos. Durante esos momentos, el silencio entre ellos era íntimo, lleno de palabras no dichas. Él la observaba, y en sus ojos, la furia había sido reemplazada por una gratitud tan profunda que la conmovía hasta los huesos. «Salvaste mi vida», le dijo él una tarde, su voz aún ronca por la debilidad. Isabella terminó de atar el vendaje, sus dedos rozando su piel. «Una vida por muchas otras», respondió ella en voz baja, y ambos supieron que no hablaba solo de la de él, sino también de las vidas perdidas en White Rock Creek. Pero la paz en el desierto es tan efímera como el agua después de la lluvia. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de colores melancólicos, un explorador regresó al campamento oculto. Su rostro era una máscara de urgencia. Se acercó a Nakai y le habló en su lengua, en susurros rápidos y graves. Isabella no entendió las palabras, pero no lo necesitó. Vio la tensión endurecer los hombros de Nakai y la luz de su efímera tranquilidad extinguirse en sus ojos. El frágil santuario que habían encontrado había sido violado. Nakai se puso de pie, su cuerpo todavía débil, pero su postura era la de un líder indiscutible. Reunió a los guerreros. Su objetivo, que había sido la recuperación y el viaje lento, ahora se había convertido en la supervivencia inmediata. Se acercó a Isabella después. «Vienen», dijo sin preámbulos, «una columna de soldados. Se mueven rápido». Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de ella. «Tu padre los guía. Conoce estas tierras. No se rendirá». El corazón de Isabella se hundió. Su padre, la causa y la consecuencia de todo su dolor. «Debemos separarnos», continuó Nakai. Su voz era la de un estratega planeando su última defensa. «El grupo principal, con las mujeres y los niños, se dirigirá hacia las montañas. Tomarán una ruta segura pero lenta. Yo tomaré a otros 2 guerreros y crearé un rastro falso hacia el este, para alejarlos». Isabella asintió, su mente ya trabajando. «Entiendo, iré contigo». No fue una pregunta sino una afirmación. Había cuidado de él. Su lugar estaba a su lado, pero Nakai negó con la cabeza. El dolor en sus ojos era evidente. «No, es por ti que nos cazan con tanto empeño. Mientras estés a mi lado, eres un faro en la oscuridad para ellos. Con mi gente, eres solo una sombra más. Debes ir con ellos. Es la única manera». «No te dejaré», protestó ella, la desesperación tiñendo su voz. «No estás lo suficientemente fuerte. Es un suicidio, es un sacrificio», la corrigió él suavemente. «Para protegerlos a ellos y para protegerte a ti». Llamó a un guerrero joven y fuerte llamado Chayton, cuyo rostro era serio y leal. «Ella irá contigo. Protégela con tu vida». Chayton asintió solemnemente. Isabella miró a Nakai, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y miedo. Esto no podía estar pasando. No ahora, cuando algo nuevo y frágil acababa de nacer entre ellos. Nakai dio un paso hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. Sus palmas eran cálidas y firmes contra sus mejillas. La miró intensamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Todo lo que he hecho desde que te vi ha sido para proteger a mi pueblo», susurró. «Ahora, eso te incluye a ti». Y entonces se inclinó y la besó. No fue un beso tierno, sino uno desesperado y febril. Fue un beso de adiós y de promesa, de dolor y de esperanza, todo a la vez. Fue el sabor de la tierra y del sol, de la pérdida y de la supervivencia. Un beso corto, intenso, que selló un pacto silencioso y le robó el aliento. Cuando se separó, sus frentes quedaron unidas por un instante. «Vive, Isabella», susurró contra sus labios. Su aliento era una oración. «Por favor». Antes de que ella pudiera responder, él dio un paso atrás, rompiendo el contacto. La empujó suavemente en dirección a Chayton, que la esperaba. Luego se dio la vuelta,
convirtiéndose de nuevo en el guerrero, en el señuelo, en el sacrificio. Chayton puso una mano suave pero firme en su brazo, guiándola hacia la oscuridad que se avecinaba. Ella miró hacia atrás una última vez, pero Nakai ya caminaba en la dirección opuesta. Mientras la creciente oscuridad se lo tragaba, las palabras de él resonaron dentro de ella, no como una orden, sino como el único propósito que le quedaba en el mundo. Vivir. Vivir. La palabra era un tambor que marcaba el ritmo de la huida de Isabella a través de la noche. Cada paso difícil en el terreno montañoso, cada respiración entrecortada en el aire frío, estaba impulsado por el eco del susurro de Nakai. El beso todavía ardía en sus labios, una promesa que le daba fuerzas. Chayton la guiaba con una eficiencia silenciosa, su rostro impasible, pero ella sabía que la observaba. Ella no era una compañera, era una carga, una orden que debía cumplir. El objetivo de su viaje era llegar al campamento oculto donde el resto de la tribu esperaba. Pero el objetivo de Isabella era más profundo. Era empezar a cumplir la promesa que le había hecho a Nakai. Llegaron al amanecer a una ranchería escondida en un valle que parecía inmune al mundo exterior. No era un campamento de guerra, sino un refugio de vida. Los tipis estaban dispuestos en un círculo, y el aire olía a humo de leña y a comunidad. Pero para Isabella, el refugio se sintió como una nueva jaula. Al entrar en el campamento, fue recibida por un muro de silencio. Las mujeres interrumpieron sus tareas para mirarla. Los niños se escondieron detrás de sus madres, observándola con ojos grandes y temerosos. En sus miradas, ella no era la curandera que había salvado a su líder. Era la mujer blanca, el recordatorio viviente de la razón por la que tenían que huir. Estaba sola, una extraña entre el pueblo que Nakai había muerto para proteger. Los días siguientes fueron una lección de aislamiento. Se movía por el campamento como un fantasma. Chayton le aseguraba que tuviera comida y agua, cumpliendo su deber, pero no había calidez en sus gestos. La promesa de Nakai era lo único que la mantenía en pie. Vivir. Pero, ¿qué clase de vida era esta? Suspendida entre la culpa y el dolor, rechazada por aquellos a quienes ahora sentía más cercanos. La respuesta llegó 3 días después, con el regreso de un explorador. La noticia cayó como una piedra en el corazón del campamento, extendiendo ondas de pánico silencioso. El destacamento principal de soldados había sido engañado por el rastro de Nakai, pero una patrulla más pequeña y rápida, liderada por el propio capitán Ward, se había separado. Su padre, con su conocimiento experto del terreno, había descifrado el engaño y ahora se dirigía directamente hacia su valle escondido. Estarían allí en menos de un día. Isabella observó cómo los ancianos y los guerreros, incluido Chayton, se reunían. Su plan era desesperado: huir de nuevo, adentrarse aún más en las montañas. Pero Isabella sabía que no funcionaría. Eran demasiados, con ancianos y niños pequeños. Serían lentos, dejarían un rastro fácil de seguir. Su padre los alcanzaría antes del anochecer. Fue entonces cuando la hija del capitán Ward murió y nació algo nuevo. Se levantó y caminó hacia el círculo de hombres. El silencio cayó cuando ella entró, un silencio cargado de sorpresa y hostilidad. Chayton se movió para detenerla, pero ella no se detuvo. Tomó un palo y, arrodillándose en el suelo, comenzó a dibujar un mapa en la tierra, un mapa del valle y de los cañones circundantes, tal como lo había visto hacer a su padre tantas veces. «No pueden huir», dijo. Su voz era sorprendentemente firme. «Mi padre es un cazador. Esperará que corran. Los acorralará como a una presa». Un anciano la miró con desdén. «¿Y qué sugiere la hija del cazador?» «Que no corramos, que lo guiemos», respondió ella, levantando la vista para encontrarse con sus miradas escépticas. Señaló un punto en su mapa improvisado. «Este cañón de aquí. Es una caja sin salida. Debemos crear un rastro claro y obvio que lleve directamente allí. Dejen huellas, muchas. Hagan que parezca que todo el campamento huyó presa del pánico en esa dirección. Mientras él y sus hombres siguen el rastro falso, nosotros», y aquí trazó otra línea, una apenas visible a través de un paso rocoso que no parecía un camino. «Escaparemos por aquí. Cuando se dé cuenta del engaño, estaremos a muchas horas de distancia». Era una táctica militar clásica, una diversión, una trampa que su padre usaría sin dudarlo. Chayton la miraba.
Su rostro era una mezcla de asombro y profunda desconfianza. ¿Por qué deberíamos confiar en el plan de la hija del hombre que nos caza? Isabella se levantó, dejando caer el palo. Miró a cada uno de ellos, no como una cautiva, sino como una igual. Porque conozco cómo piensa. Conozco su orgullo y su estrategia. Estoy usando al capitán en su contra, dijo con una convicción ardiente. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la siguiente frase. Nakai me pidió que viviera, y no se puede vivir sin un pueblo. Su sacrificio no tendrá sentido si su gente muere. Ahora, ustedes son mi pueblo. La declaración quedó suspendida en el aire. En ese momento, ella había elegido su bando, no con palabras, sino con el corazón y el alma. Chayton la miró fijamente, buscando cualquier signo de engaño. No encontró ninguno. Vio a la mujer que había salvado a su líder, y vio la verdad en su plan. Lentamente, asintió. El plan se ejecutó con una velocidad y precisión desesperadas. Horas más tarde, Isabella caminaba junto a las mujeres y los niños a través del paso oculto. Detrás de ellos, en el valle, podían oír los sonidos lejanos de los soldados entrando en el cañón equivocado. El eco de sus gritos de frustración al descubrir la trampa. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. Estaban a salvo. Gracias a ella. Había elegido. Había salvado al pueblo de Nakai. Pero mientras el eco de los caballos de los soldados se desvanecía, una pregunta helada se apoderó de su corazón. ¿Quién lo salvaría a él? La pregunta la perseguía como un fantasma en el nuevo campamento. ¿Quién lo salvaría a él? Durante los días de tenso refugio en las altas montañas, la victoria de su estrategia se había convertido en una ceniza amarga en la boca de Isabella. Había salvado a su pueblo, sí, y con ello se había ganado un lugar entre ellos. Ya no era la extraña, la mujer blanca. Ahora era la que cura, la del plan del cañón. Las mujeres le ofrecían sonrisas tímidas, y Chayton la trataba con un respeto solemne. Había encontrado la aceptación, pero a un costo que no podía soportar. Cada atardecer, miraba hacia el este, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, pidiendo por el regreso del hombre que le había ordenado vivir. La vida en el campamento era un ritmo de supervivencia, pero bajo la superficie, una corriente de ansiedad unía a todos. Esperaban a su líder, esperaban a los dos guerreros que lo habían acompañado. La ausencia de Nakai era un hueco en el centro de la tribu, un silencio donde antes había fuerza. Isabella sentía esa ausencia como una herida propia, un dolor sordo y constante. El objetivo de todos era sobrevivir, pero el de ella era más específico y desesperado. Esperar. La respuesta a sus plegarias llegó en la oscuridad de la tercera noche. Un caballo solitario, agotado y cojeando, entró en el círculo de luz de la hoguera central. Llevaba 2 jinetes. Uno era el guerrero que había partido con Nakai, y delante de él, desplomado sobre el cuello del animal, estaba el cuerpo casi sin vida de su líder. Un grito ahogado recorrió el campamento. El mundo de Isabella se detuvo, y luego se precipitó hacia adelante con una claridad aterradora. Mientras el guerrero bajaba con cuidado a Nakai y lo depositaba junto al fuego, ella ya estaba corriendo, empujando a la gente para abrirse paso. Estaba cubierto de sangre seca y barro, su rostro pálido como la cera bajo la luz parpadeante. Por un instante terrible, pensó que estaba muerto, pero entonces, un gemido escapó de sus labios. Estaba vivo. Justo cuando Isabella se arrodillaba a su lado, una figura se interpuso. Era la anciana sabia, la guardiana de las tradiciones. «Apártate, niña», dijo. Su voz no era cruel, sino firme. «Nuestros hombres de medicina se encargarán de él. Nuestros ritos lo sanarán. Este no es tu lugar». El dolor y el miedo de Isabella se transformaron en una ferocidad que nunca supo que poseía. Se puso de pie y se enfrentó a la anciana, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Sus ritos son para su espíritu. Mis manos son para su cuerpo», declaró, su voz resonando en el silencio mortal del campamento. «Yo conozco sus heridas. Yo lo salvé una vez. No me quedaré de brazos cruzados mientras muere». Hubo un murmullo de indecisión. Fue Chayton quien dio un paso adelante, situándose al lado de Isabella. «La anciana tiene razón», dijo, mirando a la mujer mayor con respeto, «pero ella también. Su sangre es fuerte. Déjenla intentarlo». La anciana la miró fijamente.
y en una decisión que cambió el destino de todos, se hizo a un lado. Isabella no perdió ni un segundo más. Con la ayuda de otras mujeres que ahora se apresuraban a traerle agua caliente y trapos limpios, comenzó la desesperada tarea de salvarlo de nuevo. Estaba peor, mucho peor que la primera vez. Tenía nuevas heridas, y la anterior se había resentido. Tenía fiebre de nuevo, una llama que consumía sus últimas reservas de fuerza. Trabajó con una concentración febril, limpiando, cosiendo con una aguja de hueso y un hilo de tendón que le proporcionaron, y vendando sus heridas. El campamento entero la observaba en silencio. Una comunidad conteniendo la respiración, todos testigos de su lucha. Pero para Isabella, no había nadie más en el mundo. Solo ella y el hombre cuya vida se escapaba entre sus dedos. Estaba curando no solo su cuerpo, sino también su propio corazón roto. Él entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras en su lengua que ella no entendía. Horas después, cuando la luna estaba alta en el cielo y la respiración de Nakai se había vuelto un poco más estable, ella se detuvo, agotada. Le pasó un paño húmedo por la frente. Fue entonces cuando los ojos de él se abrieron. Estaban nublados por el dolor, pero la buscaron. La encontraron. Su mano, temblorosa, se levantó y encontró la de ella, aferrándose con una fuerza sorprendente. Isabella susurró. Su voz era apenas un soplo. «Estoy aquí», respondió ella, su propia voz quebrada por la emoción. Él apretó su mano, acercándola un poco más. Una lágrima solitaria rodó por su sien. «Creí que moriría», susurró, cada palabra un esfuerzo monumental. «Sin volver a verte». La confesión, tan simple, tan devastadora, rompió la última de sus defensas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, salpicando sus manos unidas. Se inclinó sobre él, su cabello cayendo como una cortina a su alrededor, y presionó su frente contra la de él. «Estoy aquí», repitió, su aliento mezclándose con el de él. «Y no iré a ninguna parte». Alrededor de ellos, el campamento exhaló un suspiro colectivo, testigos no solo de una curación, sino del renacimiento de dos almas en una sola. La sangre y el fuego los habían separado, y la sangre y el fuego los habían vuelto a unir. Esta vez, parecía, para siempre. Cruzaron la frontera al amparo de la luna, dejando atrás no solo una tierra de fantasmas, sino también una versión de sí mismos que ya no existía. El viaje a México fue arduo, una prueba final para el cuerpo y el espíritu, pero fue un viaje hecho en unidad. Isabella ya no era la cautiva, sino una parte vital de la tribu. Su conocimiento, su valentía y su devoción por Nakai le habían tejido un lugar inamovible en el tapiz de la gente apache. Nakai, recuperándose lentamente pero con una nueva luz en sus ojos, lideró a su pueblo no hacia la guerra, sino hacia la promesa de un nuevo amanecer. Dejaron atrás el odio y la persecución, buscando un lugar donde pudieran simplemente ser. 3 meses después, la Sierra Madre los había acogido en su abrazo verde y generoso. El aire aquí era fresco y olía a pino y a tierra húmeda, un bálsamo para los pulmones acostumbrados al polvo de Texas. Se habían establecido en un valle alto, un santuario de arroyos cristalinos y praderas salpicadas de flores silvestres. La paz era una medicina que sanaba las heridas más profundas del alma. La tribu, después de tanto huir, finalmente había comenzado a sanar, y con ellos, Isabella y Nakai habían construido un amor silencioso y fuerte en la quietud de su nuevo hogar. El objetivo de su nueva vida era simple: reconstruir. Y sobre esa base de reconstrucción, decidieron unir sus vidas para siempre. La ceremonia se celebró al atardecer, cuando el sol poniente derramaba oro líquido sobre los picos de las montañas. No hubo grandes formalidades, solo la presencia silenciosa y respetuosa de toda la tribu. Nakai, con el cabello suelto y vestido con una sencilla camisa de cuero, esperaba a Isabella junto a una hoguera ceremonial. Sus cicatrices, viejas y nuevas, contaban la historia de su supervivencia, pero sus ojos solo contaban la historia de su amor por ella. Isabella se acercó, acompañada por Chayton, quien se había convertido en su protector y amigo. Llevaba un vestido simple de piel de venado, cosido para ella por las mujeres de la tribu, pero en su muñeca llevaba una delgada pulsera hecha con el último trozo de encaje de su antiguo vestido, uniendo su pasado y su presente. La anciana sabia,
La misma que una vez le había bloqueado el paso, ahora se adelantó para oficiar la unión, un círculo de perdón y aceptación finalmente completado. La anciana habló de dos ríos que corren por caminos separados pero que finalmente se encuentran para formar uno más fuerte. Bendijo su unión con el humo sagrado del cedro, purificando sus espíritus. No hubo anillos de oro, sino un simple intercambio de promesas. «Yo soy tu pueblo, Isabella», dijo Nakai, su voz profunda y clara mientras tomaba sus manos. «Donde yo esté, tendrás un hogar. Mientras yo respire, estarás a salvo. Mi corazón es tuyo». Isabella lo miró, su propio corazón desbordado de una emoción tan intensa que casi dolía. «Yo soy tu paz, Nakai», respondió ella, su voz firme. «Tus heridas son mis heridas, tu espíritu es mi espíritu. Mi corazón ya encontró su hogar en ti». Un murmullo de aprobación y alegría recorrió a la tribu. Estaban casados, dos almas, forjadas en el fuego del odio y la pérdida, ahora unidas por la fuerza sanadora del amor. Más tarde esa noche, estaban de pie en el borde del valle, observando cómo 1.000.000 de estrellas se encendían en el cielo oscuro y limpio. La celebración había terminado, pero la sensación de paz y alegría permanecía. «Mi padre no dejará de buscar», dijo Isabella en voz baja, no con miedo, sino como quien reconoce una verdad lejana. Nakai la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia él. «Has renunciado a todo», susurró él contra su cabello. «Tu mundo, tu familia, tu nombre». Isabella se apoyó en él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla. Se giró para mirarlo, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas. «En el fuerte del Capitán Ward, yo era una prisionera en una jaula de oro. Aquí, rodeada de nada más que montañas y cielo, por primera vez en mi vida, soy libre». Tomó la mano de él, una mano marcada por la lucha y la supervivencia, y la colocó sobre su propio corazón. Su mirada era inquebrantable, llena de una certeza absoluta que había tardado un viaje a través del infierno en encontrar. «Mi hogar ya no es un lugar en un mapa, Nakai. Mi hogar es donde pertenece mi corazón, y mi corazón está aquí, contigo». Él se inclinó y la besó suavemente, un beso que no hablaba de despedidas desesperadas, sino de comienzos interminables. Se quedaron así, abrazados bajo el vasto cielo mexicano, dos personas de mundos diferentes, que habían creado un nuevo mundo propio. Las sombras del pasado podían ser largas, pero ellos habían encontrado su propio sol, una promesa de que incluso después de la noche más oscura, el amor, como el amanecer, siempre encuentra la manera de nacer de nuevo. La historia de Isabella y Nakai nos recuerda que el camino del odio al amor a menudo se recorre a través del desierto de la incomprensión, de una captura a un acto de compasión, de un sacrificio a una elección que definió un destino. Su viaje nos muestra que las fronteras más difíciles de cruzar no están en los mapas, sino en nuestras propias mentes. Como la flor del desierto que brota tras la tormenta, el amor más verdadero a menudo nace de la tierra más árida de nuestro dolor. Tómese un momento para reflexionar sobre esta historia. Piense en las veces que un pequeño acto de entendimiento ha cambiado su día, o el de alguien más. Si esta historia ha tocado su corazón, considere la posibilidad de llevar esa calidez a quienes la necesitan, pues a veces, el simple hecho de escuchar puede sanar las heridas más profundas. Si desea seguir explorando relatos que, como este, alimentan el alma, le tenemos una invitación. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Porque al final, como Isabella descubrió, el verdadero hogar no es un lugar en el mapa, sino el espacio que se construye en el corazón de otra persona.